Hola a todos, mi nombre es Alejandro Serioni y aquí estamos para continuar con los videos. En esta ocasión vamos a ver un programa hecho en COBOL, sobre la S400 como siempre, que este programa lo que hace es calcular la cantidad de días que hay entre dos fechas ingresadas. Primero vamos a ejecutarlo para ver cómo es el funcionamiento y luego vamos a revisar el código del programa. En la línea de mandato vamos a llamar al programa que se llama PCDEF. La P de programa, cantidad, días, entre, fecha. Le coloqué ese nombre. Damos entrada. Bueno, aquí lo que primero nos presenta y nos muestra el programa es una pantalla, que es el registro P1, que corresponde a una pantalla, el único registro justamente de esta pantalla, que se llama V corta CDEF. Igual que el programa, pero en vez de comenzar con P, la V corta que le colocamos a las pantallas. Bueno, la apariencia de este registro P1, como verán, tiene un literal, un título central acá en reverso que dice cantidad de día entre fechas. Luego acá tiene literales y datos para ingresar o visualizar. Acá nos dice que ingrese la fecha número 1, que debe ser menor, y la fecha acá que ingrese la fecha número 2, que debe ser mayor. La fecha número 1 debe ser mayor al número 2 y la fecha número 2 mayor a la número 1. Bueno, aquí ingresamos estas dos fechas, cada fecha. Es un dato aquí numérico de 8 posiciones, editado con la barra para separar la parte del día, del mes y de la centuria y el año en cada una de las fechas. Y aquí en cantidad de días lo que vamos a visualizar, es un dato de solo visualización, es el resultado del cálculo de la diferencia de días entre la fecha 2 y la fecha 1. Estos datos tienen validaciones y esas validaciones de haber errores, aquí vamos a visualizar un texto de mensajes con error en color rojo, y el dato que tuviese error aquí se colocaría en color rojo si es la fecha 1 o si es la fecha 2, y las validaciones que va a tener es que no se pueden dejar en cero ninguna de las dos fechas, que la fecha 1 tiene que ser menor a la fecha 2 o la fecha 2 mayor a la fecha 1, y que cuando ingresemos las fechas estén en un formato adecuado, correcto, que el día sea correcto, que el mes sea correcto y que la centuria y el año sea correcto, o sea una fecha válida. Vamos a ejecutarlo, por ejemplo, si presionamos entrada y dejamos como están los datos, nos dice que la fecha no puede ser 0, acá el mensaje al pie de pantalla de textos de error, y nos pone en color rojo el dato que tiene error. Si yo acá, por ejemplo, le digo, voy a calcular la diferencia de días que hay. Hoy es 1 de marzo. Bueno, desde el comienzo de año, el 1 de marzo, a ver cuántos días han pasado. Si yo acá coloco 1 de marzo del 2024 y acá coloco el 1 de enero del 2024, estamos colocando mal las fechas. Ahí le damos entrada, nos dice que fecha 1 es mayor a fecha 2. Debemos colocar al revés. Entonces aquí colocamos enero y aquí colocamos marzo. Entonces queremos saber la cantidad de días que hay acá sería así el 1 de marzo y el 1 de enero del 2024. ¿Cuántos días han pasado en el año? Le damos entrada,
vuelven a verse los datos ya no en color rojo y nos muestra 60 días. Que estaría correcto porque tenemos 31 días en enero, 29 días tuvo febrero, que fue año bisiesto, 31 más 29, 60 días. Estaría perfecto. Si nosotros aquí, por ejemplo, le colocamos 33 y le damos entrada, nos pinta este dato en rojo, porque hay un error. El día es incorrecto, sí, el día es incorrecto. No tenemos ningún mes que tenga 33 días. Entonces le volvemos a colocar, por ejemplo, 03 y nos vuelve, perdón, era 1. Bueno, si le colocamos 03, hoy es 1 de marzo, tenemos 62 días. Hoy es 1 de marzo, tenemos 60 días. Perfecto, bueno, esa sería la ejecución del programa. Ahora vamos a presionar la tecla de función F3 para salir y ver el código del programa. Bueno, aquí lo tenemos al programa, al miembro, que se llama PCDEF, y vamos a entrar en opción con la opción 5 visualización para entrar con el CEU, el editor, a examinar y visualizar el código. Bueno, aquí tenemos la cabecera del programa COBOL, con un comentario, con el asterisco que dice cantidad de días entre fecha. Luego aquí tenemos la declaración en la input-output section, en file-control, la declaración del archivo de pantalla que va a emplear el objeto, que va a emplear el programa, el único objeto que se llama externamente B_CDEF, y le ponemos como nombre internamente para manejarlo en el programa el mismo nombre. Luego aquí ya viene la data division con la file section, donde aquí hacemos las descripciones de los archivos, en este caso del objeto que estamos empleando, la pantalla. Entonces aquí definimos un nombre de registro interno para el objeto, y aquí hacemos la copia para traer todas las especificaciones de descripciones de datos para todos los formatos, que en realidad tiene un único formato, el formato de registro P1, que es el que veíamos recién en la ejecución, de este objeto que es la pantalla. Luego aquí tenemos la Working-Storage Section, que aquí lo que hacemos a nivel 01 es colocar un nombre que le ponemos como prefijo siempre a todo lo que trabajamos y definimos en la Working-Storage Section, la W. Entonces ponemos la W y le ponemos el nombre que queremos, indicadores-pantalla. ¿Por qué? Porque esta pantalla tiene indicadores de entrada, que son, por ejemplo, la tecla F3 de función, que tiene el indicador 03, luego tiene el indicador, van a ver, 25, 26 para manejar el color rojo en los errores, para las fechas. Bueno, esos indicadores, cuando definimos la pantalla y la diseñamos, establecimos que el área de indicadores se iba a manejar por separado. Entonces, cuando copiamos aquí las especificaciones de descripciones de datos del objeto, no va a copiar la parte de los indicadores. Entonces lo hacemos aquí en la Working, donde acá lo que hacemos es copiar la parte de las especificaciones de descripciones de datos para todos los formatos, pero de la parte de los indicadores del objeto o archivo de pantalla. Bueno, continuando, aquí tenemos justamente el registro P1 que diseñamos cuando creamos la pantalla B_CDEF, le pusimos P1 y le llamamos hacia los datos. Y aquí lo volvemos a definir internamente en el programa, anteponiéndole como prefijo una W.
y los definimos del mismo tipo de dato y longitud y en el mismo orden en el que están definidos cuando diseñamos la pantalla. Este dato, por ejemplo, WP1FE1 es la fecha 1, numérica de 8. WP1FE2 es la segunda fecha, la fecha 2, numérica de 8. WP1CAND es la cantidad de días que va a sacar entre estas dos fechas y la va a mostrar en pantalla. Y aquí tenemos WP1MSG, los mensajes o textos de error, que así están definidos cuando diseñamos la pantalla. Y lo volvemos aquí a definir internamente en el programa. Luego aquí lo que hacemos es definir también a nivel 0,1 un dato, una variable que se llama también siempre con W, DMA por día, mes, año, que va a ser numérica de 8 posiciones. Luego a este dato lo redefinimos y en la posición 0,3 establecemos cómo va a estar redefinido. Las tres primeras posiciones, que las vamos a llamar así, van a corresponder las dos primeras posiciones al día, las siguientes dos posiciones al mes y las siguientes 4 posiciones al año. Entonces tenemos las 8 posiciones redefinidas de esta manera: día, mes y año. ¿Por qué? Porque la intención es tanto a la fecha 1 o a la fecha 2 de la pantalla pasarlas a este dato para luego tener por separado lo que es la parte del día, la parte del mes y el año con la centuria para realizar validaciones y cuestiones así para que vamos a necesitar hacer en el programa. Luego aquí, a continuación, lo que tenemos es otra variable o dato que definimos en la working a nivel 0,1, que también le ponemos el prefijo W, pero acá le colocamos, por ejemplo, como nombre AMD1, porque es año, mes, día. En vez de estar en día, mes, año, primero va a estar la centuria con el año, luego el mes y luego el día. Y le colocamos un número 1, porque lo vamos a usar para la fecha 1. Va a ser numérico de 8 y este dato lo redefinimos también de esta manera a nivel 0,3. Las primeras 4 posiciones para el año, porque así va a ser el formato, va a estar organizado de esa manera. La segunda, después de las 4 posiciones, 2 posiciones para el mes y luego 2 posiciones para el día. Ahí tenemos las 8 posiciones. Le colocamos 1 porque va a ser para la fecha 1. Y de la misma manera definimos otro dato en working aquí o variable, pero con 2 para la fecha 2. ¿Para qué? Para luego comparar estas fechas, porque tenemos que organizarlas así. Poner primero, acomodar la parte de la centuria y el año, luego el mes y luego el día. Así podemos sí comparar una fecha contra la otra y saber si una fecha es mayor o menor que la otra. No podemos comparar colocando primero el día, luego el mes y luego la centuria y el año. Luego aquí tenemos a nivel 0,1, también comenzando con W, meses, que es de X de 24, 24 posiciones alfanuméricas que valen esto que está acá adentro, que son la cantidad de días que tienen los 12 meses del año. 31 días tiene enero, 28 días tiene febrero, 31 días tiene marzo, 30 días tiene abril y así hasta llegar a 31 días que tiene diciembre. Entonces luego a W meses lo redefinimos, le coloco una R por redefine, lo pongo así, y a nivel 0,3 declaro W, siempre el prefijo W, CAND de cantidad de días, que va a ser un pic
un dato de, de 2 posiciones numéricas, pero que va a ocurrir 12 veces. Es decir, esto lo redefino con un tamaño de 2 posiciones y que va a ocurrir 12 veces. 31 días para enero, 28 para febrero y así todos los meses. Entonces vamos aquí a definir un arreglo, una matriz que va a tener una columna y 12 filas para los 12 meses del año con la cantidad de días que tiene cada uno. Aquí defino 2 variables a nivel 0,1, wresul y wresto, que la voy a necesitar para a la parte del año, cuando valide la parte del año, la fecha en realidad, cuando valide la fecha, para saber la cantidad de los días, bueno, voy a necesitar dividir el año por 4 para saber si el año es bisiesto o no. Y eso lo voy a saber haciendo una división y viendo si en resto, wresto, voy a tener un resto o no. Luego, aquí tengo wfetch, otro dato o variable que voy a declarar, que es numérica de una posición, que esto lo voy a usar, que esto va a poder tomar el valor 1 o 2. ¿Para qué? Porque tengo 2 fechas. La fecha 1 y 2, saco la diferencia de día entre 2 fechas. Y bueno, si va a ser 1 o va a ser 2, me estoy refiriendo a la fecha 1 o a la fecha 2, porque voy a hacer validaciones y cuestiones así con cada una de las fechas. Aquí luego tenemos wcont, que es un contador simplemente numérico de 15 posiciones para, ya van a ver el uso que le doy en el programa, para ir a un párrafo donde voy a ir n veces para ir calculando los días para llegar a la cantidad de días que tengo que mostrar, que habría entre las 2 fechas. Bueno, aquí ya tenemos la división de procedimientos o procedure division. Comenzamos con un nombre de párrafo que se llama procesos. Aquí hacemos el open, la apertura del único archivo o objeto que tenemos en el programa, la pantalla. Siempre las pantallas se abren de I-O, entrada-salida, input-output. Luego aquí lo que hacemos es inicializar los datos del registro que tenemos definido en el programa. Es decir, le coloca ceros a los datos que son numéricos y blanco a los datos que son alfanuméricos. Queda la pantalla toda inicializada para ingresar datos y comenzar. Aquí lo que hacemos es mover el valor booleano 0, o sea falso, desactivar, poner en desactivar, en falso, al indicador no 29, 25 y 26. Estos indicadores son buenos. El indicador 99 lo tengo para el dato que está al pie de pantalla, que es el dato de mensajes de pantalla, de error, que es un dato que por más que sea de visualización, es decir, de salida, lo podría haber declarado de salida, yo siempre los declaro bivalente, de entrada-salida. Entonces el dato tendría el subrayado. ¿Y qué pongo en el diseño de la pantalla? Que el subrayado lo va a mostrar cuando el indicador 99 esté activo, esté en 1. Entonces al ponerlo en 0 le quito el subrayado. Esto yo lo hacía, es decir, de declarar todos los datos de la misma manera, de entrada a salida, y luego a los datos que no quiero mostrarle el subrayado y que además lo quiero proteger porque este dato está protegido porque es solo de visualización, al igual que el dato cantidad de días que solamente lo visualizo, pero a ese sí le dejo el subrayado. Bueno, los defino así para que tanto cuando me copia el registro de las especificaciones de datos del registro de la pantalla y me crea y me trae el registro de entrada y de salida de la pantalla, ambos registros tienen las mismas longitudes y cantidades de datos, porque si no suelo tener problemas en los programas en COBOL. No así en otros lenguajes como RPG. Y el indicador 25 y el indicador 26
el indicador 25 es para la fecha 1 y el indicador 26 para la fecha 2 de la pantalla, para ponerlos en color rojo no. Cuando está en 0, en apagado, no quedan en color rojo. Luego aquí viene el párrafo escribo pantalla. En el párrafo escribo pantalla, lo que hago es escribir, grabar el registro en pantalla, el registro P1 del objeto de la pantalla. Luego leo y tomo la acción que realiza el usuario sobre la pantalla. ¿Qué puede hacer? Puede presionar el indicador, la tecla de función F3, que la tecla de función F3 está atada al indicador de entrada 03. Entonces pregunto por el indicador 03 de entrada del registro P1 si el valor booleano es verdadero, está en 1. Quiere decir que presiono la tecla de función F3. Entonces me voy al párrafo termina. Está más abajo, no muy lejos, acá. Entonces viene a este nombre de párrafo y ¿qué hace a continuación? Cierra el objeto que es la pantalla y finaliza la ejecución del programa. Volvemos aquí y bueno, si no presionó F3, seguiría de largo y lo que hace es moverle espacios a el dato del registro de pantalla que tiene los textos de error. Queda limpio, quedan todos blancos, le mueve espacios. Acá tengo una línea con un comentario, asterisco. Válido que la fecha 1 sea menor a la fecha 2. Bueno, ¿acá qué hago? Acá estoy moviendo, por ejemplo, el dato de la pantalla WP1FE1, que es la fecha 1, a WDMA, que lo tenemos definido en la working, que este dato estaba redefinido de la forma misma en que se ingresaba, día, mes y año. Luego, ¿qué hacemos? Movemos la parte del día, del mes y el año a WAMD1, lo que sería el día al día, el mes al mes y el año al año. Recuerden que teníamos estas fechas declaradas. Lo mismo hacemos con la fecha 2. Entonces, aquí a continuación, lo que hacemos es preguntar si WAMD1 es mayor a WAM2, que dijimos que la fecha 1 debía ser menor a la fecha 2, o la fecha 2 mayor a la fecha 1 en realidad. Bueno, entonces estamos frente a un error. Entonces colocamos un texto de mensaje de error en el dato de textos de error de la pantalla y activamos, ponemos en 1 los indicadores 25 y 26 para que se muestren en color rojo ambas fechas y vamos al párrafo escribo pantalla. Volvemos. Caso contrario, ponemos en falso los indicadores 25 y 26 para que no los muestre en color rojo. Aquí a continuación lo que hacemos es, vamos a tener que ir a validar las fechas. Tenemos dos fechas. Entonces aquí estamos haciendo la validación de la primera fecha. Entonces, ¿qué hacemos? A wfetch le colocamos 1. Vamos a trabajar con la fecha 1. Y nos vamos al párrafo válido fecha. Cuando volvamos del párrafo válido fecha, si la variable de mensaje de error viene con un error, vamos a escribo pantalla. Retornamos con el mensaje de error al párrafo escribo pantalla. Si no, desactivamos el indicador 25 para que no quede en color rojo. Ya vamos a ver el párrafo válido fecha. Luego hacemos exactamente lo mismo con la fecha 2. Pero en vez de moverle 1, le movemos 2. Hacemos la misma validación
vamos al párrafo, vamos y volvemos a válido fecha hasta F válido fecha y hacemos exactamente lo mismo. Pero ve aquí, trabajamos con los indicadores 25 o 26 según cuál fecha es. En el párrafo válido fecha, que aquí está, aquí comienza, le puse un mensaje, ve acá, un comentario, asterisco válido fecha, el párrafo válido fecha. Ve, yo pregunto, si wfetch es igual a 1, quiere decir que tenemos que validar la fecha 1, si no, la fecha 2. Entonces, ve, si es 1, decimos, si WP1 F1 es igual a 0, bueno, colocamos un mensaje de error, un texto de mensaje de error, que para el caso es el mismo para ambos dos. Y aquí ve, activamos los indicadores o desactivamos los indicadores correspondientes para que una u otra fecha, según sea, se coloquen en rojo o no. En este caso se tiene que colocar en rojo la fecha 1 y en este la fecha 2. Y el otro indicador queda apagado. Y nos vamos al final del párrafo. Esa es una de las validaciones que hacemos sobre las fechas. Luego aquí, ¿qué hacemos? Si sí ingresó fechas, la fecha 1 y la fecha 2, bueno, si estamos trabajando con la fecha 1, movemos ese dato de pantalla, que es WP1 F1, a el dato en working, que era WDMA, que teníamos redefinido luego en día, mes, centuria y año. Si no es la fecha 1, movemos la fecha 2. Y ahí comenzaríamos a validar lo que es la parte del año, del mes, la cantidad de días que puso, el día. Bueno, entonces acá, por ejemplo, validamos de WDMA la parte del año. No puede ser menor a 1900. Si es menor a 1900, colocamos un texto de mensaje de error. Y a continuación, dependiendo de wfetch, si es la fecha 1 o 2, activamos el indicador correspondiente y desactivamos el otro para que se coloquen en rojo la fecha que tiene error. Y nos vamos al final del párrafo. Luego aquí, lo que estamos haciendo es validar a continuación la parte del mes. De WDMA, la parte del mes. ¿Qué pasa? El mes no puede ser menor a 1 o mayor a 12. Tenemos que los meses van de 1 a 12. Si llegase a ser menor a 1 o mayor a 12, colocamos un texto de error y luego, dependiendo de la fecha que estamos validando, también activamos o desactivamos el indicador 25 o 26 para que se coloque en rojo la fecha que está errónea y la otra no. Y nos vamos al final del párrafo. A continuación de haber validado primero el año, luego el mes, lo que debemos hacer es determinar si el año es bisiesto. Entonces, para eso, dividimos de WDMA la parte del año por 4, el resultado lo enviamos a wresult y el resto a wresto. Y justamente si wresto de esta división, de este cálculo, queda en 0, quiere decir que estamos frente a un año bisiesto. Entonces, si wresto es 0, a la matriz, que sería wcand, a la posición 2, que correspondería a febrero, le colocamos 29 días. ¿Por qué? Porque el año bisiesto, febrero tiene 29 días. Si no nos dio resto 0, quedaría con 28 días. Entonces, luego, a continuación, lo que hacemos es validar la parte de WDMA del día, que no sea menor a 1 o tampoco que la parte del día no puede ser mayor a ¿qué? A de la matriz la cantidad de días que tiene el mes que ingresamos. Si llegase a ser así, a haber error, colocamos un texto de error por pantalla y
según sea una fecha u otra, activamos o desactivamos el indicador 25-26 para que se coloque en rojo la fecha y se muestre en rojo el dato incorrecto. Y nos vamos al final del párrafo. Y allí termina el párrafo válido fecha. Bueno, si retornamos, habíamos hecho esto, entonces a continuación, ¿qué hacemos? Movemos, las dos fechas están bien, se ingresaron correctamente, se validaron, está todo perfecto. Bueno, movemos la segunda fecha, la fecha 2, WP1, F2, a WDMA, que está redefinido como día, mes y año. ¿Para qué hacemos eso? Para ir a un párrafo con perform y volver, vamos a ir n veces a unos nombres de párrafo que se llama CD-días hasta FCD-días por cantidad de días, le puse así, y a este párrafo, de este párrafo a este párrafo va a ir variando la variable que declaramos en working wcon desde el valor 1 y de 1 en 1 hasta que WDMA, que comienza con el valor de WP1 F2, sea igual a WP1 F1, a la fecha 1. Es decir, a la fecha 2 le vamos a ir restando días hasta llegar a la fecha 1. Y así vamos a obtener la diferencia de días que hay entre las dos fechas. Esa es la idea. Bueno, entonces vamos al párrafo CD-días. Aquí tenemos el párrafo CD-días y le puse resto días. Acá va a venir n veces, porque le va a ir restando días a la fecha 2 hasta llegar a la fecha 1. Que la fecha 2 la colocó aquí en este dato. Entonces vamos a trabajar sobre WDMA, en la parte del día, del mes y del año. Bueno, entonces le vamos a sustraer 1 al día. Le sustraemos 1 a WDMA-DD, al día. ¿Qué puede pasar? ¿Que sea igual a 0 o no? Bueno, si llega a ser igual a 0, le sustraemos 1 al día y es igual a 0, luego, ¿qué debemos hacer? Sustraerle 1 a WDMA, la parte del mes. ¿Qué puede pasar? Que no sea 0 o que sea 0. Si llega a ser 0, quiere decir que tenemos que retroceder a diciembre, porque estábamos en el mes de enero. Entonces, le movemos 12 a la parte del mes y, como retrocedemos al año anterior, le restamos 1 a la parte del año. Al restarle 1 a la parte del año, debemos de vuelta hacer este cálculo para saber si el año es bisiesto y colocarle 29 o 28 días a febrero. Y luego le movemos la cantidad de días que tiene este mes, que sería el día final, a WDMA-DD, a la parte del día. Caso contrario, el caso contrario sería si el mes al restarle 1 no es igual a 0, simplemente lo que hacemos es moverle la cantidad de días que tiene ese nuevo mes a la parte del día. Si de la resta del día no nos da 0, no entraría por aquí y no habría problema. Muy bien. Cuando vuelve de acá, que esto lo va a hacer n veces, porque recuerden que a la fecha 2 le va a ir restando, a la fecha 2 la movimos acá.
le va a ir restando hasta que lleguemos a la fecha 1. Como le va a ir restando y le va a restar de más un día, lo que tengo que hacer cuando vuelva de aquí es sustraerle, restarle 1 a con, wcon. Y luego lo muevo a wcont a el dato de pantalla wp1 cand, que es la cantidad de días, o en definitiva la cantidad de días o diferencia de días que hay entre las dos fechas. Y retorno al párrafo, escribo -pantalla para mostrar el resultado final de la diferencia de día que hay entre las dos fechas. Y bueno, y acá tiene el párrafo termina, que acá vendría cuando presiona F3, cierra la pantalla, el objeto, y finaliza el programa. Bueno, esto ha sido todo. Espero que se haya entendido lo explicado en el video. Si no, cualquier cosita, por favor, me dejan junto a los comentarios en el video, el comentario que ustedes consideren, la duda que sea o sugerencia, lo que ustedes consideren, bienvenido sea. Muchísimas gracias por ver el video. Recuerden que junto a este video va a estar los links para que puedan visualizar el código de este desarrollo, tanto del programa como del diseño de la pantalla, para poder ver mejor el desarrollo y poder comprender mejor todo. Muchísimas gracias por ver el video. Será entonces hasta el próximo video. Un enorme abrazo para todos. Hasta la próxima.